Buenos días para todos. Bienvenidos a este curso del Libro de los Espíritus. El día de hoy vamos a iniciar la primera parte de este libro, de este texto que es, como les decía a ustedes en la clase anterior, es el pilar, la base fundamental sobre la cual se edifica todo este edificio, todo este andamiaje o estructura, podríamos decir, que conforma la doctrina espírita. Por eso este texto es básico y es fundamental, pero como lo veíamos en la introducción la semana pasada, esta es apenas la primera fichita o la primera ficha del rompecabezas o del puzzle, como le dicen en otros países, ¿verdad? Esta es la primera ficha. Y el ideal, ¿cuál es? Que nosotros, a medida que nos vayamos adentrando en estos conocimientos de la doctrina espírita, pues vayamos adquiriendo las demás fichas. Y hablábamos en la clase anterior del Pentateuco. Y decíamos allí que el Pentateuco está conformado, como su mismo nombre lo dice, por 5 libros, 5 textos, cuya autoría se deben a la insigne pluma del maestro Allan Kardec. ¿Listo? Esa es la estructura básica de este conocimiento que vamos a empezar a partir del día de hoy a adentrarnos, vamos a ir explorando. Y como yo les decía a ustedes, una recomendación fundamental es que vayamos dejando a un lado todos nuestros preconceptos, todos nuestros prejuicios, porque de esta manera vamos a poder tener la mente abierta y poder recibir toda esta información, y ya después vamos a hacer un proceso al interior cada uno de nosotros, como yo les decía a ustedes, un proceso cognitivo en el cual vamos a adquirir un conocimiento nuevo y lo vamos a empezar a cotejar con nuestro sistema de creencias. Esa es la parte primordial y la parte importante que nosotros debemos tener presente y que no podemos dejar, digámoslo así, dejarnos desviar de este derrotero. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver entonces, vamos a empezar con esta primera parte. El maestro Allan Kardec diseñó este texto en 4 partes, está clasificado en 4 partes, y él las tituló libro primero, libro segundo, libro tercero y libro cuarto. Hoy vamos a iniciar el libro primero, y este libro primero se titula Las causas primeras. Y el capítulo número 1 que vamos a ver el día de hoy se titula Dios. Entonces, ya sin más preámbulos, me voy a disponer a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar el recorrido por el material que he preparado con antelación para esta clase. Entonces tenemos Libro de los Espíritus, libro primero, Las causas primeras, y el capítulo número 1 se titula Dios. El primer apartado que vamos a abordar en este recorrido que vamos a hacer en este primer capítulo se titula Dios y el infinito. Y yo he colocado aquí en esta primera parte una etimología de la palabra Dios, es decir, para que nosotros vayamos entendiendo de dónde viene la palabra que nosotros normalmente utilizamos para designar ese ser superior, ese ser que está por encima de todas las cosas, que está por encima de nosotros, y ese ser que es todopoderoso y al cual debemos nuestra existencia. Entonces, la palabra Dios etimológicamente proviene del latín Deus. Y a su vez este término proviene de una lengua anterior que es el griego, y allí en el griego se designa la palabra, el vocablo que se emplea para designar este ser superior es Theos. De ahí inclusive la palabra tiene el origen de la palabra teología, ¿cierto? Que es el estudio o el tratado de Dios. Teología viene de allí, del mismo Theos. ¿Listo? Por lo tanto, esta palabra Theos sería la designación común, el nombre común que le daban los griegos en ese panteón
en esa mitología griega, que era pues la religión básica de los griegos, pues allí era muy usual utilizar este término teos. ¿Listo? Yo coloqué también, hice una investigación por mi cuenta, y ustedes van a encontrar en este capítulo y en esta clase, obviamente, que hay unas partes que no las van a encontrar en el texto del libro de los espíritus, pero yo las he colocado aquí con el ánimo de que nosotros podamos entender básicamente en una mayor dimensión lo que es realmente la verdadera esencia de Dios. No la vamos a poder escudriñar en profundidad porque los mismos espíritus superiores se lo dijeron en su momento al maestro Allan Kardec y está consignado en este texto. Todavía nosotros no estamos preparados para poder entender la esencia divina, poder entender la naturaleza propia de Dios. Pero nos vamos a ir acercando poco a poco. Y hoy vamos a hacer un acercamiento y ustedes se van a dar cuenta que cuando veamos las cualidades que caracterizan a este ser superior, a este ser supremo, pues nos vamos a dar cuenta que realmente es único. No puede haber otro que lo pueda igualar. ¿Listo? Entonces, ante la definición de qué es un Dios, ¿cierto? Yo encontré que dice, cuando nos referimos a Dios, hablamos de un ser omnipotente y omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que es todopoderoso. ¿Listo? Y omnipresente es que está en todas partes. Continúa diciendo aquí la definición, dice, a quien atribuimos la creación del universo y la vigilancia del cumplimiento de sus leyes. Esta sería la definición que ustedes pueden encontrar en Wikipedia, en Internet, o cualquier diccionario de lengua castellana o de español. Ustedes van a encontrar esta definición acerca de Dios. Por tanto, Dios es una entidad y hace parte de esta misma definición, una entidad imaginaria cuya presencia o ausencia no puede ser probada de ninguna forma y que desde tiempos inmemoriales ha acompañado al ser humano en sus diversas manifestaciones. Esta sería como una abrebocas para adentrarnos en el estudio de el creador, del ser superior, el ser supremo, al cual nosotros le decimos Dios. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver cuál es el origen y el significado de la palabra Dios. Ya vimos que etimológicamente la palabra Dios proviene del latín Deus, ¿cierto? Y que a su vez también los romanos lo tomaron de los griegos. Recuerden ustedes, como lo veíamos la semana pasada en la clase anterior, que los romanos, el Imperio Romano, cuando tomaron el control de Grecia, pues ellos absorbieron toda esta cultura de los griegos, ¿cierto? Absorbieron la filosofía, la forma de gobierno, ¿cierto? Y muchos aspectos que conforman esta civilización occidental, que inclusive hasta aún hoy en día marca el derrotero para muchas de las sociedades en la actualidad, pleno siglo XXI, ¿cierto? La democracia, el arte, la escultura, el teatro, la comedia, el drama, bueno, son muchos aspectos que provienen de esta civilización griega que fue absorbida en su totalidad por los romanos y que obviamente quedó el legado para las civilizaciones posteriores, en este caso nuestra civilización moderna. ¿Listo? Entonces encontramos aquí que esta palabra Deus, ¿cierto? Para los romanos y Teos para los griegos, tiene un significado que va mucho más allá. Y la significación de la palabra Teos hace referencia a algo divino, pero más que divino, a algo luminoso. ¿Listo? Por eso la imagen que ustedes ven en esta diapositiva, vemos ahí un destello, un fulgor supremamente intenso, ¿cierto? Porque la raíz fonética
de la palabra Dios, vamos a ver que a eso nos lleva. Nos vamos a ir remontando hacia atrás y vemos que, así como lo veíamos la semana pasada, muchos de los vocablos, de las palabras que utilizamos actualmente, no solamente en el español, también en el inglés, en el francés, en el italiano, en el alemán, inclusive muchas de las lenguas anglosajonas, ¿cierto? Las lenguas eslavas y las lenguas romances, que son pues el español, ¿cierto? El catalán, el francés, el portugués y el italiano, pues todas tienen en común un origen que es la lengua indoeuropea. ¿Listo? Esa lengua indoeuropea dio origen a todos estos lenguajes. Muchos de los lingüistas y estudiosos pues se remontan a todo este tipo de conocimiento. ¿Listo? Entonces vemos aquí que esa palabra Theos significa divino o luminoso. ¿Listo? Y para los griegos, pues ellos la asignaban a ese ser superior, es decir, al Dios mayor, ¿cierto? En esa religión, en esa mitología griega, que ellos lo designaban como Zeus. En ese panteón olímpico, donde estaban todos los dioses que vivían allí en el Olimpo, el dios mayor, el que estaba por encima de los demás dioses, pues era Zeus. ¿Listo? Siguiendo este recorrido, vamos a esa lengua protoindoeuropea, ¿cierto? Y que es, digamos así, como la raíz lingüística de los demás idiomas que hay en la actualidad. Y allí encontramos que aparece la palabra deivos. Ese deivos significaría brillo, resplandor. Y de ese deivos proviene la palabra Dios. O sea, fonéticamente para nosotros, acá en el español nosotros, a ese ser poderoso, pues le decimos Dios. Y esa misma raíz fonética se encuentra en la palabra día. Dicen ustedes cuenta que nosotros, para diferenciar el día de la noche, en el día pues tenemos el sol, ¿cierto? Y el sol es el que nos alumbra durante el día, nos ilumina. Entonces de ahí tiene la misma raíz etimológica la palabra día y la palabra Dios. Empiezan por D, ¿cierto? Deivos, día, Dios, son muy similares, tienen la misma raíz fonética. De tal manera que en este origen y esta significación de la palabra Dios, ese deivos, esa raíz protoindoeuropea que dio origen a esta palabra Dios, pues tiene relación con el brillo, con el resplandor. Y si ustedes miran, ¿qué nos ilumina en el día? Pues el sol. Por eso muchas de las civilizaciones desde la antigüedad, ellos veían al sol y consideraban al sol como un dios. ¿Listo? Porque era algo brillante, un resplandor intenso. ¿Listo? Bien. Y así es como los mismos romanos designaban al sol, lo llamaban Helios, ¿cierto? Helios era el dios sol. Entonces todo parece indicar que para el común de las religiones primitivas, el sol y el firmamento jugaban un papel preponderante, ¿cierto? Un rol importante, y era, pues, estas culturas antiguas, estas civilizaciones antiguas, consideraban al sol como una especie de padre, como un padre creador, un padre fecundador, ¿cierto? Y tenían mucho de cierto. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos las mismas leyes de la naturaleza, pues el sol aquí en nuestro planeta Tierra es vital para la misma fotosíntesis de las plantas, ¿cierto? Para la agricultura, que es lo que nos brinda el sustento a nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, ese origen y ese significado de la palabra Dios tiene esta raíz fonética en el deivos, esa raíz proto-indoeuropea, de cual proviene la palabra actual que nosotros utilizamos para designar a Dios,
o la palabra día inclusive, ¿no? Bueno, vamos a continuar en este recorrido y aquí yo he consignado en esta diapositiva la evolución de la concepción y la forma de Dios. Y esto ha estado presente, como lo vamos a ver ahorita en el desarrollo de este tema, ha estado presente en múltiples pueblos a lo largo de la historia de los seres humanos aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces encontramos que una de las primeras concepciones que los seres primitivos, nuestros antepasados más lejanos, por allá en la época prehistórica, la edad de piedra, pues ellos, todo aquello que estaba fuera del alcance de los mismos seres humanos, ¿cierto? Esos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo los temblores, los sismos, las lluvias, las tormentas, el mismo trueno, el relámpago, ¿cierto? El rayo, como le llaman. Generalmente se le suele designar a este fenómeno de la naturaleza, pues se le atribuían a un ser superior. Inclusive, habían en la naturaleza seres que le ganaban al ser humano en fuerza, ¿cierto? Las diferentes especies animales, sobre todo animales salvajes, pues algunos de ellos para la caza inclusive eran más fuertes, más poderosos que los mismos seres humanos y muchas civilizaciones antiguas consideraban a estos animales como dioses. Entonces vemos así que una de las primeras manifestaciones, y esto se presentó a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, una de las primeras formas como los seres humanos asimilaron a esos dioses era con forma de animal. Entonces ahí tenemos los dioses zoomorfos. El prefijo zo hace referencia a animal y morfo a forma. Entonces era asignarle a ese dios que se creía que era un dios, ¿cierto? Una forma animal. Perdón. Y yo traigo acá como ejemplo la civilización egipcia. Esto no quiere decir que los egipcios han sido los únicos que le hayan dado esa asignación a los dioses en una forma de animal, ¿cierto? Por eso les digo a ustedes, estaba presente en muchas culturas, en muchas civilizaciones antiguas. Entonces, aquí traigo como ejemplo al toro Apis, que era el dios de la fertilidad para los egipcios, ¿cierto? Entonces, en la religión del antiguo Egipto, que era una religión politeísta, ahorita más adelante vamos a desglosar ese término politeísta, ¿cierto? Poli hace referencia a varios y teísmo, obviamente, Dios. O sea, la creencia en varios dioses. Esa es la religión politeísta. Entonces, en Egipto, esta civilización era eminentemente politeísta. Para ellos, muchos de sus dioses eran netamente con forma animal. ¿Listo? Después, con el tiempo, ese pensamiento de estas civilizaciones, a medida que los seres humanos fueron evolucionando, fueron progresando, esa concepción de esos dioses de ser netamente de forma animal pasó a ser mixta, digámoslo así. Entonces pasó a ser, los dioses pasaron a ser antroposomorfos. Antropo hace referencia a forma humana. Y ahí encontramos también zoo, que es animal, y morfo, que tiene forma. Entonces, un dios que tiene forma de animal y forma humana. ¿Listo? Dios antropozoomorfo. También estuvo presente en muchas civilizaciones, entre los asirios, entre los caldeos, entre los acadios, entre los babilonios, entre los neobabilónicos, los persas, los egipcios, ¿cierto? Inclusive aquí en la civilización occidental, los griegos también en su panteón tuvieron, por ejemplo, los minotauros, ¿cierto? Tenían esa conformación antroposomórfica. Aquí traigo como ejemplo en esta diapositiva, ustedes ven ahí en la figura central, vemos al dios Anubis, que era considerado el dios de los muertos. Y era un dios que tenía cuerpo de hombre y la cabeza era de chacal, ¿cierto? Entonces,
En Egipto, a medida que fue pasando el tiempo, se le fueron atribuyendo a esos dioses que inicialmente eran netamente de forma animal, se les fue dando ya características humanas, por ejemplo, el cuerpo humano o medio cuerpo, por ejemplo, ¿cierto? El caso de los centauros, ¿cierto? El centauro tiene cuerpo de caballo, pero de la cintura hacia arriba tiene forma humana, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo típico de esa concepción que las civilizaciones antiguas tenían de los dioses, ¿listo? Una forma antroposomorfa. Con el tiempo esto fue evolucionando y a medida que estas civilizaciones fueron adelantando, ¿cierto? Esa concepción de Dios dejó de esos rasgos animales y se centró ya en darle o asignarle a los dioses una forma netamente humana y surgieron los dioses de tipo antropomorfo, ¿cierto? Ya es un dios netamente con forma humana. Y el ejemplo típico lo tenemos nosotros en ese panteón griego que después lo absorbieron, como les decía a ustedes, los mismos romanos. Y entre los romanos, pues también ellos tenían su panteón propio conformado por diversos dioses. Entonces teníamos el dios Marte, ¿cierto? El dios Apolo, el dios Poseidón, que en este caso es el dios, es el mismo Neptuno para los romanos, pero para los griegos era Poseidón, que era el dios del mar. Y a este dios se le atribuían también la potestad sobre los mares, sobre las tormentas y sobre los terremotos, ¿cierto? Y algo significativo ya en este periodo, sobre todo en esta cultura occidental, entre los griegos y entre los mismos romanos, es que a estos dioses, aparte de que se les empezó a dar ya una forma humana, netamente humana, se les empezaron a atribuir a estos dioses también cualidades de los mismos seres humanos, cualidades humanas como la ira, como la venganza, como el odio, como el rencor, como la pasión, como la humildad, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de sentimientos netamente humanos se le empezaron a atribuir a estos dioses. Entonces, por ejemplo, el dios Poseidón se creía que era un dios supremamente celoso, muy iracundo y por eso hacía temblar con su báculo, con su tridente, podía generar tormentas, hacer que los barcos se pudieran naufragar o podía generar terremotos. Esa era la concepción para estas civilizaciones antiguas. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, cómo esa forma de los dioses fue evolucionando a lo largo de la historia. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a hablar qué pasó con estas religiones politeístas y cómo surgió la religión básica, que es la nuestra, es el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Entonces, para estas religiones y estas mitologías antiguas, tanto la civilización griega como la civilización romana, esa concepción de ese ser superior o de esos seres superiores, porque ellos creían en la existencia de varios dioses, ¿cierto? Fue evolucionando en la parte exterior y fue migrando de formas animales a formas de mixtas, digámoslo así, con formación animal y con formación humana. Y después ya migró a ser netamente humano. Lo importante aquí a tener en cuenta es cómo se le fueron asignando a estos dioses también cualidades humanas. Como les decía a ustedes, por ejemplo, el caso de la ira, el rencor, el odio, los celos, por ejemplo, eran dioses supremamente celosos. Esto no se podía adorar a otro dios porque uno podía recibir un castigo, una venganza de parte de ese dios. Entonces nos podía castigar con una sequía o con una inundación o con un temblor. Esas eran las concepciones de los seres humanos en las civilizaciones antiguas. Atribuirle a esos dioses esos comportamientos humanos para explicar, obviamente, fenómenos de la misma naturaleza. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Y aquí vamos a ver lo que yo les comentaba hace un momento, esa transición que se hizo del politeísmo al monoteísmo. Y si nosotros vamos a analizar las raíces etimológicas de estos dos términos, tanto del politeísmo como del monoteísmo, encontramos nosotros que el politeísmo proviene del griego poli, que significa mucho o varios, ¿cierto? Pluralidad o abundancia también.
¿listo? Y del término teos, que ya sabemos nosotros que para los griegos el término teos era lo mismo que decir para nosotros Dios, ¿cierto? Y de el politeísmo y la terminación ismo, que indica, o sea, estudio, tratado o doctrina. Por lo tanto, el politeísmo es la creencia, ¿cierto? Que se volvió después en un movimiento religioso, ¿cierto? Que consiste en la creencia de varios dioses o varias deidades. ¿Listo? Y ahí vea la palabra deidad. Y también usamos la palabra deidad para hacer referencia a un dios, tiene la misma raíz fonética. Día, Dios, deidad, tienen, si ustedes analizan, tienen el mismo origen. Y ya sabemos que para los antiguos, el deivos o el deus era resplandor, era algo supremamente luminoso. Bueno, entonces, tanto en los griegos como en los romanos, su manifestación religiosa, esa filiación religiosa para ellos estaba caracterizada por varios dioses. Entonces encontramos ahí el politeísmo. Esto también estuvo presente en civilizaciones mucho más antiguas y mucho más hacia el oriente, inclusive en la India. El hinduismo es una religión también politeísta. ¿Listo? Que es una de las religiones más extendidas allí en la India. Pasamos ahora a ver la raíz etimológica del término monoteísmo y encontramos que también tiene su origen en el griego, ¿cierto? En el griego monos o mono, que significa uno o solo, ¿listo? Y también está formado por teos, que significa Dios, y por el sufijo o la terminación ismo, que significa doctrina, teoría o tratado. Así encontramos que la definición para monoteísmo es básicamente la creencia en la existencia de un único Dios, de un solo Dios. ¿Listo? Hay solamente una divinidad nada más. Si ustedes observan en esta diapositiva, aquí en la imagen, voy a mover aquí mi flechita del cursor. Ustedes ven aquí en la parte superior, vemos ahí un ejemplo de religión politeísta, en este caso el panteón griego, que era el mismo panteón para los romanos. Y encontramos aquí a Júpiter, ¿cierto? Que era el Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, que era el dios de dioses, digamos así, el dios que estaba por encima. La palabra Júpiter proviene de ese mismo Zeus, solo que con el tiempo fue mudando y en el latín se decía Júpiter, pero básicamente quiere decir Zeus Peter o Zeus Pater. Y eso pues migró y vino a conformar el término Júpiter, pero es decir, Dios Padre, ¿cierto? O Zeus Pater. Bueno, ahí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Hera para los griegos y Juno para los romanos, que era la diosa de la familia. Teníamos la diosa del hogar, que era Hestia o Vesta para los romanos. Poseidón para los griegos y Neptuno para los romanos, que era el dios del mar, ¿cierto? Plutón, que era el dios del Averno o el dios del infierno o el inframundo, como también se le conocía. Tenemos ahí al dios de los cultivos, tenemos a la diosa Ceres para los romanos y Deméter para los griegos. Ares, que era el dios de la guerra para los griegos, es el mismo Marte para los romanos. Y bueno, así, consecuentemente, es un ejemplo de religión politeísta. Tenemos ahora en la parte inferior de esta imagen un ejemplo de religión monoteísta y tenemos aquí el ejemplo de las tres religiones que en este momento son las religiones más grandes que existen en la actualidad y tenemos ahí el judaísmo, tenemos aquí caracterizado por la estrella de David, donde estoy moviendo aquí el cursor, es el símbolo que caracteriza a los judíos, al judaísmo. Tenemos acá el cristianismo, tenemos la cruz, obviamente, que nos identifica a nosotros que somos de filiación, puede ser católica o puede ser cristiana de las iglesias evangélicas o protestantes como tal, que nos identificamos con la cruz, ¿cierto? Y tenemos aquí también al Islam representado en la luna creciente, ¿cierto? Y una estrella.
que es el símbolo del Islam, que es la religión que profesan nuestros hermanos, los árabes, los musulmanes. Que estas tres religiones son eminentemente monoteístas, se cree en la existencia de un solo Dios. Entonces, ¿qué nos dicen los historiadores, los teólogos? Pues han encontrado que ese paso del politeísmo al monoteísmo se fue dando en forma gradual. Así como yo les decía a ustedes, esa evolución en la concepción de la forma de Dios o de los dioses fue migrando del Dios netamente forma animal. Por ejemplo, aquí las culturas precolombinas, encontramos que los aztecas y los mayas, ellos, por ejemplo, consideraban al jaguar como un dios, ¿cierto? Al caimán también lo consideraban como un dios y era netamente de forma animal. Es un ejemplo de cómo en todas las culturas y en todo el planeta Tierra se fue dando esa misma evolucionando en estos espíritus que en diversas épocas que fueron reencarnando, fueron migrando con el tiempo, mudando esa concepción en forma gradual. Todos los pueblos y todas las civilizaciones fueron pasando por estadios muy similares, tanto en la parte social, en la parte cultural y en la parte religiosa, porque vemos que ese religare, ¿cierto? Esa creencia en un ser superior en el cual recurrimos nosotros cuando tenemos miedo, cuando nos vemos en las duras y las maduras, como decimos por ahí, ¿cierto? Es a ese ser al que nosotros recurrimos. ¿Listo? Pues entonces es normal que haya sucedido este tránsito del politeísmo con el tiempo fue migrando al monoteísmo. No hay una fecha exacta para decir, no, es que a partir de tal periodo, de tal, hubo esta cambio de concepción de creer en varios dioses a pasarse a creer en un solo Dios. Entonces, ante la pregunta de cuándo surge el monoteísmo, los registros históricos dicen que a nivel prehistórico las creencias eran eminentemente politeístas. Pero algunos historiadores tratan de centrar este cambio, ¿sí? Como el primer registro claramente de una religión monoteísta con el judaísmo. ¿Listo? Y por eso, para los judíos, la creencia en un solo Dios era lo primordial. Pero vamos a ver que todo esto tiene un trasegario, un trasfondo mucho más profundo y a lo largo de este texto nos vamos a ir adentrando mucho más en todo este tema acerca de la concepción de Dios. ¿Listo? Como la creencia en un solo Dios es significativo de ese monoteísmo. Pero se tiene como al judaísmo, este pueblo judío, este pueblo de Israel, ¿cierto? Y se estima que obviamente esto se inició más o menos hacia el siglo XIX antes de Cristo, casi 2000 años antes de la venida del Maestro Jesús, ¿cierto? Antes de Cristo, se considera y el origen para estas tres religiones que estábamos hablando acá, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islamismo, la religión de los musulmanes, el islam, pues tienen un origen común en el patriarca Abraham. Todo esto lo vamos a hablar suficientemente más adelante, queridos hermanos. Aquí solamente estamos haciendo como una especie de abrebocas por el momento. Vamos a continuar en este recorrido y aquí vamos a analizar el origen del concepto de Dios. Ya vimos la parte etimológica, ahora vamos a hablar, a centrarnos en lo que es Dios realmente. ¿Listo? Entonces, esa idea de algo divino, de algo sagrado, de un ser superior, que desde las primeras civilizaciones, desde los hombres prehistóricos, siempre se ha creído en ese ser que lo puede proteger a uno, que lo puede salvar, que lo puede ayudar en los momentos más difíciles, ha estado presente en todas las culturas, como les decía a ustedes, a lo largo de la historia y en todo el planeta, en las diferentes civilizaciones. Esa creencia en ese ser superior, ¿cierto? Ha marcado muchas culturas, muchas civilizaciones, ¿listo? Entonces, cada pueblo ha tenido, pues, sus dioses, algunos de pronto, como los judíos, la creencia en uno solo, ¿cierto? Pero ha estado presente en
los mismos seres humanos. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra misma naturaleza, está al interior de nuestra alma, ¿cierto? Algo instintivo en nosotros nos dice que debe haber un ser que nos pueda proteger, que nos pueda ayudar en las situaciones más difíciles, ¿cierto? Entonces, esa entidad o la creencia en esa entidad, en ese ser superior, ¿cierto? Le brinda a los seres humanos en su momento ese sentido de, de sentirse protegido. Esto tiene un propósito. ¿Y cuál es? El de buscar a veces la protección, a veces el consuelo ante la muerte, ¿cierto? Tratar de explicar cosas que para los seres antiguos, los seres humanos antiguos eran cosas, fenómenos de la naturaleza que eran inexplicables, entonces se le atribuían a ese ser superior, ¿listo? Entonces, esa creencia en un dios o en varios dioses, dependiendo pues, como sea la afiliación religiosa específicamente, pues ha marcado el derrotero de la humanidad a lo largo de la historia, ¿listo? Y esas concepciones, esas primeras concepciones de Dios surgieron como una forma de explicarse muchos fenómenos, les decía a ustedes, de la misma naturaleza que para el ser humano eran inexplicables. No existía todavía la ciencia, no se habían estudiado, no existían instrumentos para poder analizar, ¿cierto? Para poder observar de cerca. Entonces el ser humano se limitaba solamente a lo que él, su escaso entendimiento todavía en todo esto, pues se lo atribuía a ese ser, perdón, que se consideraba un ser superior. ¿Listo? Y a medida que el ser humano fue evolucionando y fue progresando en las diferentes civilizaciones, pues esa conceptualización de Dios fue también cambiando. Entonces, estos fenómenos que escapaban del entendimiento de los seres humanos, los temblores, los sismos, los tsunamis, ¿cierto? El mismo fenómeno de la salida del sol y la puesta del sol, ¿cierto? Cuando el sol aparece por el oriente y se oculta por el occidente, los ciclos de la lluvia, la agricultura, todo esto se creía que estaba manejado por un ser superior. Entonces era normal que el ser humano se lo acreditara a esa entidad que se consideraba superior. Tanto para las religiones monoteístas como politeístas, como para el mismo monoteísmo, ¿cierto? Es la creencia en un ser superior que todo lo puede, ¿no? Entonces vemos ahí en esta imagen que yo les traigo a ustedes, este ejemplo del dios del rayo y el trueno, ¿cierto? Ahí vemos ese ser humano, tiene forma humana, ¿cierto? Ya ese sería un dios antropomorfo, tiene forma humana y tiene en su mano derecha precisamente un relámpago, un rayo, ¿cierto? El dios del rayo y el trueno. Entonces era para asimilar a esa entidad superior fenómenos de la misma naturaleza que el ser humano de pronto no se podía explicar. Bueno, aquí llegamos a otra parte fundamental. Esto igual, vuelvo y les hago la aclaración, no está en el libro de los espíritus, yo lo coloco aquí para que nosotros tengamos una mayor concepción de la divinidad, de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces aquí yo he consignado en esta diapositiva el origen de la palabra Yahvé. ¿De dónde proviene esa palabra Yahvé que se utiliza en el judaísmo, en el cristianismo, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar el origen de esta palabra. Entonces, como vimos aquí, ya sabemos el origen de la palabra Dios, la palabra que usamos nosotros para designar ese ser superior, por lo menos en español utilizamos la palabra Dios, ¿cierto? Y sabemos que proviene del Deus, del latín, o del Theos en griego, ¿cierto? Entonces ya vimos toda esa parte mitológica, es el origen de eso. Pero ahora vamos a analizar esta otra origen de la palabra Dios por parte del pueblo de Israel, por parte de los mismos judíos. Estos hebreos que aparecen allí en el Antiguo Testamento, tanto en la Torá, que es el Pentateuco, que conforma el Antiguo Testamento, está conformado por dos partes. Está conformado por la Torá,
que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco mosaico. Estos 5 primeros libros se le atribuyen a Moisés, ¿cierto? Que son el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Entonces, ahí saben, tenemos los 5 primeros libros que se considera la ley mosaica o la ley de Moisés, que era, estos libros eran la ley de Moisés para el pueblo de Israel, para los judíos. Inclusive en la época del Maestro Jesús se tenía y se estudiaba precisamente esa Torá. Y tenemos también el Tará, perdón, tenemos también el Tanakh, y el Tanakh es el resto de libros que conforman el Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia que utilizamos nosotros los cristianos, tanto para las iglesias protestantes como para la iglesia católica, pues es lo que se denomina la Septuaginta. Más adelante vamos a profundizar en todos estos temas para que ustedes sepan qué es la Septuaginta, pero más o menos, para que se den una idea, son una conformación de estos textos que fueron traducidos del hebreo antiguo. Algunas fueron traducidos al arameo, otros fueron traducidos al copto y finalmente fueron traducidos al griego inicialmente por esa diáspora o esa migración que hicieron los judíos en la primera guerra judeo-romana, en la cual se destruyó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, ¿cierto? Por el general Tito, el general romano, que entró en el año 70 allí y se cumplió la profecía del Maestro Jesús, cuando sus apóstoles decían, Maestro, mire este templo y qué votivas, qué adornos tan majestuosos. Y el Maestro mirando el templo dijo, en verdad os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y allí, en esta primera guerra judeo-romana, comandada por una sublevación de los judíos en el año 70 después de Cristo, y estos judíos fueron aplacados y como castigo los romanos entraron en Jerusalén, fueron al monte del templo y destruyeron el templo. Fue saqueado el templo y destruido hasta prácticamente hasta sus cimientos. ¿Listo? Y ahí para acá no se ha vuelto a construir el templo. Después, con el tiempo, ya en nuestra era cristiana, hacia el año 600, 700, pues bajo el control de los musulmanes, pues ellos llegaron allí al monte del templo y construyeron una mezquita que es la que se conoce hoy en Jerusalén como el Domo de la Roca. Más adelante vamos a profundizar en todos estos temas. Pero en esa primer guerra judeo-cristiana hubo una diáspora, un éxodo de judíos, y esos judíos se fueron hacia el norte de Egipto y se ubicaron en la ciudad de Alejandría. Y allí en Alejandría, estos judíos, pues obviamente en Alejandría el idioma que preponderaba en ese entonces era el griego. Entonces ellos, pasando de la primera y segunda generación, pues estos hijos de esos primeros migrantes se dieron cuenta que ellos ya empezaban a perder las raíces, el origen de su lengua, que era digamos así, hubiera sido el arameo, el copto, el mismo hebreo como tal. Entonces ellos que sí se dieron a la tarea de traducir estos textos de la Torá y del Tanakh, traducirlos al griego. Y así fue como se conformó esa Septuaginta, que son 70 libros, 73 libros más o menos, que conforman nuestra Biblia que conocemos hoy en día. Es decir, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿listo? Que está conformado por el Tanakh y por la Torá. La Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Obviamente esto después con el tiempo se tradujo, con la dominación de los romanos, se tradujo al latín. Y en el latín duró los textos sagrados, la Biblia nuestra duró muchos siglos durante el medioevo, hasta que ya sabemos que con Martín Lutero y el surgimiento del protestantismo en Alemania y en Europa, el origen de las iglesias cristianas o evangélicas, como las conocemos nosotros también, pues la Biblia, que estaba netamente escrita o en griego o en latín, pues fue traducida al alemán, ¿listo? Y ya después, pues, a todas las demás lenguas,
fue traducida a la Biblia. Antes de eso, el que no supiera latín o griego clásico no podía leer la Biblia. ¿Listo? Entonces, vea, queridos hermanos, todo esta que les estoy hablando a ustedes parte de lo que se denominó el tetragramatón. ¿Qué quiere decir tetragramatón? Esta palabra viene del griego, ¿cierto? Y hace referencia al origen de la palabra hebrea conformada por 4 letras. Esas 4 letras son las que ustedes ven aquí, donde voy a mover el cursor del lado izquierdo en esta figura, estoy moviendo acá el cursor. Y esto se lee de derecha a izquierda. Nosotros generalmente en el español leemos de izquierda a derecha. Esto se lee de derecha a izquierda y ustedes ven aquí hay 4 pictogramas, ¿cierto? 4 letras, 4 dibujos que representan un fonema, un sonido, ¿cierto? Fonéticamente. La traducción a nuestro idioma sería este que estoy señalando aquí de izquierda a derecha sería la Y. Esta sería la H, esta sería la V o V de vaca que decimos nosotros, ¿cierto? La V o V pequeña, también algunas personas la aprendieron de esa manera. Y nuevamente la H, ¿listo? Esa es lo que está consignado en la Torá, en los textos antiguos. Entonces vemos acá que de arriba hacia abajo, ustedes ven aquí estos mismos símbolos, es la forma como lo escribían en la época de los fenicios, una cultura que dominó en lo que hoy en día es el Líbano, al norte de Israel, ¿cierto? Esos fenicios, hacia el año 1100 antes de Cristo y hasta el 300 después de Cristo, esta era la forma como ellos escribían el tetragramatón. Vemos aquí que en la religión, en el idioma arameo, que dicen los entendidos historiadores, era la lengua que comúnmente hablaba nuestro maestro Jesús de Nazaret. El arameo era la lengua más corriente en ese entonces. Entonces vemos aquí que desde el siglo antes de Cristo hasta el siglo primero después de Cristo era la forma como se escribía este tetragramatón. Y ya en el hebreo moderno, si ustedes van a mirarlo, es la forma como se escribe en la actualidad en el hebreo moderno, se escribe el tetragramatón. ¿Listo? Entonces están Y, H, V y H, ¿cierto? Se pronuncia fonéticamente Yod, G, Bau, G. ¿Listo? Es la forma de pronunciar. Pero al traducirlo al griego, los griegos lo empezaron a designar como Yahvé. Ellos no decían Yod, G, Bau, G, sino decían Yahvé. Y sucedió un fenómeno todavía mucho más que al traducirse del griego al latín, lo transliteraron como, o sea, esa que era la Y, pasó a formar una IE. Entonces se tradujo como Jehová. Y es el origen de la palabra Jehová. ¿Listo? Que este término de Jehová en la actualidad, digamos así, está desestimado por los teólogos, por los eruditos, en esta parte teológica e histórica del origen de la tetragramatón, de la palabra Yahvé, como normalmente algunas de las iglesias cristianas lo pronuncian, ¿cierto? Transliterado al latín se pronuncia Jehová. Los eruditos que dicen, este término pues estaría alejado de la verdadera fonética, de la verdadera pronunciación que debería ser, bueno, Yahvé todavía no está bien pronunciado. ¿Cuál debería ser la verdadera pronunciación según este origen allí en el Medio Oriente, que la palabra Yod-He-Bauhe sería la verdadera pronunciación? ¿Listo? Entonces, aún en la actualidad no hay un consenso acerca de esta estructura y de esta parte etimológica del nombre de la palabra Dios. Entonces, pero lo importante, y esto lo traigo aquí a manera de cultura general para que ustedes sepan, porque nosotros decimos Dios y ustedes abren su Biblia y ahí encuentran en algunas Biblias que dice Yahvé, en otras dice Jehová. Tranquilos, hermanos, es la misma forma de decir Dios. Usted le puede decir Yahvé, le pueden decir Jehová. ¿Listo? El término, la pronunciación correcta sería Yod-He-Bauhe. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos
a retornar a nuestro texto, al libro de los espíritus. Ya hicimos este recorrido, este preámbulo, para que ustedes miren lo que ha pasado con esta conceptualización de Dios a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días. Y vamos a ver ahora sí qué nos dicen aquí los espíritus superiores. A las preguntas que en su momento el maestro Allan Kardec le hizo a estos espíritus en diversas comunicaciones, y las respuestas que ellos dieron a las preguntas, al planteamiento de estas preguntas que se hizo allí en la Sociedad de Estudios Parisienses, ¿cierto? Que es el centro espírita que fundó nuestro maestro Allan Kardec. ¿Listo? Entonces, ante la primera pregunta que se hizo, no vamos a preguntar quién es Dios, ¿cierto? Entonces preguntó, ¿quién es Dios? La respuesta que dieron los espíritus superiores fue, Dios es la inteligencia suprema. Y esto, queridos hermanos, es para que nosotros ya nos vayamos mentalizando y nos apropiemos de este conocimiento, porque tiene obviamente el aval del plano superior, del plano espiritual. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Ahí ya dejamos sentado esa primera afirmación. ¿Listo? Dios es la inteligencia suprema y es la causa primera de todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que es el creador de todo. ¿Listo? Se le planteó otra pregunta a los espíritus. Bueno, ¿qué debe entenderse por lo infinito? O sea, daban aquí a entender que Dios es el mismo universo, Dios es el infinito. ¿Qué dijeron los espíritus ante ese planteamiento, ante esa pregunta? Lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito. Y si nos damos cuenta, esta respuesta de pronto es un poquito ambigua. Entonces se planteó esta pregunta, ¿podría decirse que Dios es lo infinito? Y ahí sí viene la respuesta más aclaratoria, y nos dijeron los espíritus, definición incompleta, pobreza del lenguaje de los hombres que no basta a definir las cosas superiores a su inteligencia. De tal manera que nos dicen los espíritus que obviamente Dios, ¿cierto? Es infinito, pero no es el infinito, es decir, no es el universo. ¿Listo? En este caso, vemos acá que el universo sería una abstracción. Terminológicamente hablando, digámoslo así, si nosotros nos extrapolamos y analizamos lo que es el universo, no podemos decir y no podemos confundir diciendo que el universo sea Dios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios es el universo, equivaldría, nos dicen los espíritus superiores, a tomar el atributo de una cosa por la misma cosa. Y digamos, son cosas diferentes. Una cosa es tener, por decir algo, la Biblia, ¿cierto? Y lo que uno lee en la Biblia, que es la religión, entonces decir que la Biblia es la religión. No, la Biblia es un texto, es un libro, ¿cierto? Y de él sale un conocimiento. Son cosas diferentes. No podemos tomar la cualidad de la cosa por la misma cosa, o el atributo de la cosa por la misma cosa, básicamente. Entonces, Dios es el creador del universo, sí, pero no es el universo. Todo cuanto existe en el universo fue creado por Dios. ¿Listo? Que el universo tiene unas cualidades, las vamos a estudiar obviamente, ¿sí? En este libro de las causas primeras vamos a profundizar en todo eso, en qué es el universo, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí que el universo es infinito, no tiene principio ni tiene fin, ¿cierto? Y hace parte de todo lo desconocido, ese sería el universo, pero Dios no es el universo. Aquí ya lo dejamos sentado de una vez, ¿listo? Clarificado de una vez. Entonces, los espíritus superiores, cuando hablan del universo, que dicen es todo cuanto en él conocemos posee conocimiento y también fin. Todo cuanto no conocemos se pierde en lo infinito, en lo desconocido. Lo importante aquí, en este momento, a la altura en la que estamos nosotros, ser conscientes que Dios es la entidad creadora, es el creador de todas las cosas, es la causa primera y sobre todo la inteligencia suprema, o sea que no hay nada por encima de él, ¿cierto? Es la inteligencia suprema y es la causa primera de todas las cosas,
pero no es el universo, no lo podemos confundir con el infinito. Pasamos al segundo apartado que trae este capítulo del libro de los espíritus, y aquí vamos a encontrar pruebas de la existencia de Dios. ¿En qué nos podemos nosotros basar para entender y acercarnos y comprobar, digámoslo así, en determinada forma, la existencia de Dios? Entonces nos dice aquí, los espíritus superiores nos dicen que nosotros en las ciencias positivas, que lo que hablamos la semana anterior en la clase introductoria, vimos ahí cómo surgió ese movimiento de la doctrina espírita, ¿verdad? Y ustedes ahí en ese conocimiento que yo les decía, de la forma como surgió la doctrina espírita a mediados del siglo XIX, y vemos allí que las ciencias empíricas, el empirismo como tal, y el método científico que hace parte de las ciencias positivas, ¿cierto? Ese método científico que está basado en la observación y en la experimentación, de la cual se plantean hipótesis y se va y se hace la experimentación, y después, si la experimentación es positiva, que tenemos una teoría, ¿cierto? Ya tenemos un conocimiento confirmado por la experimentación. ¿Listo? Entonces, basándonos nos dicen los espíritus superiores, bueno, ustedes tienen las ciencias, ¿cierto? Y en las ciencias se aplica un axioma, y ese axioma que se utiliza en las ciencias es: no hay efecto sin causa. Y eso lo podemos aplicar a esta parte que estamos estudiando acerca de la creación y de la existencia de Dios. Y ahí vemos, no hay efecto sin causa. Entonces nos dicen los espíritus superiores, busquen la causa de todo lo que no es obra de los hombres, lo que no ha sido hecho por los hombres. ¿Quién lo pudo haber hecho? Necesariamente y forzosamente tendríamos que pensar en un ser superior a los mismos seres humanos. Ahí ya de entradita nosotros llegamos a la conclusión. Si no lo hizo el ser humano, ya los científicos han tratado de replicar fenómenos de la naturaleza en los laboratorios, y hasta el momento no existe el primer científico que haya salido a decir, mire, que haya salido del laboratorio y dice, acabamos de crear una hoja. Tenemos la hoja de un árbol hecho sintéticamente en nuestro laboratorio. No se ha podido hacer, queridos hermanos. Pueden analizar las semillas, ¿cierto? Hacerlas germinar, manipular, pero que el ser humano haya podido hacer una hoja. Y así todos los fenómenos de la naturaleza que están por encima de los seres humanos, que no sea obra de los hombres, forzosamente y necesariamente, y sobre todo lógicamente, utilizando la lógica y la razón, debemos entender que si no lo hizo el hombre, lo tuvo que haber hecho un ser superior. ¿Listo? Entonces nos dice el Espíritu, basta pasear la mirada por toda la creación, por todas las obras de la creación. Miremos un amanecer, un anochecer, miremos un paisaje, el lago, las diferentes especies de animales, la diversidad de flora, de vegetación que existe en nuestro planeta, que es un maravilloso paraíso, ¿cierto? Las diferentes especies de aves, por ejemplo, esa cantidad de insectos que existen en todo el planeta Tierra, que inclusive hay especies que no existen sino en una sola parte del planeta y en otras no. Algunas son muy similares de un continente al otro, pero cambian en muchas cosas, ¿cierto? Eso es, digámoslo así, es como un universo en miniatura, nuestro mismo planeta Tierra. Entonces dicen aquí los espíritus, basta pasear la mirada por todas esas obras de la creación, ¿cierto? Por el mismo universo, por las estrellas, por los planetas, que es lo que tenemos así más cercano a nosotros. Y tenemos que pensar, esto debe tener una causa, tuvo que haber tenido un origen, ¿cierto? Y negar ese origen, dicen los espíritus superiores, sería aceptar que la nada fue la que hizo todo eso. O el acaso, ¿qué es el acaso? La misma casualidad. Y se plantea aquí, ¿acaso la casualidad es inteligente? No, ¿cierto? Bien sea que digamos casualidad o que digamos acaso, forzosamente no podemos decir
Y hay muchos científicos en la actualidad que se atreven a decir que el universo surgió por la confluencia de unas leyes que rigen la naturaleza y fue como ese Big Bang, esa explosión inicial, se dio por casualidad, por el acaso. No, queridos hermanos, no podemos. Nosotros tenemos que aplicar nuestra inteligencia. Para eso se nos fue dada. Y aplicando la lógica y la razón nos vamos a remontar de los efectos hacia las causas. ¿Los efectos cuáles son? Los fenómenos de la naturaleza, la misma naturaleza. Remontémonos a las causas. Y si las causas no fueron hechas por los hombres, por los seres humanos, que en este momento la especie más adelantada, más inteligente que existe sobre el planeta Tierra, ¿quiénes son? Nosotros los seres humanos, ¿verdad? Pues entonces, remontándonos a esa causa original, forzosamente llegamos a la conclusión que la hizo un ser todopoderoso, un ser superior a nosotros mismos. ¿Que es inteligente? Claro, es la inteligencia suprema. Es la causa primera de todo lo que existe, de todo lo, inclusive hasta de nosotros mismos. ¿Cómo así? Claro, apliquen la lógica y la razón, ¿cierto? Y nos dicen los espíritus, examinad la obra y buscaré y encontraréis al artífice. Es decir, al artista, al que la creó, al que la hizo. Entonces, partiendo de esa creación, nos remontamos a la causa original, la causa primera, forzosamente tiene que ser un ser superior. Que algunos le digan Yahvé, otros le digan Jehová, otros le digan Yod-Heh-Vau-Heh, otros le digan Alá, otros le digan Adonai, otros le digan Elohim, ¿cierto? Nosotros le decimos Dios, en inglés le dicen God. Bueno, cualquiera sea el nombre que le demos, es ese ser superior. Y ahorita vamos a irnos adentrando para tratar de entender un poco más la esencia de ese ser superior. ¿Listo? Y pasamos precisamente al tercer apartado que trae este capítulo titulado Dios. Encontramos aquí el tercer apartado y vamos a hablar de las cualidades, de los atributos de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador, de esa inteligencia suprema, de esa causa primera de todas las cosas. Entonces nos dicen los espíritus superiores que nosotros tenemos que reflexionar y entender que como seres humanos somos todavía inferiores, ¿cierto? Que nuestras facultades todavía no nos permiten. ¿Cuáles serían nuestras facultades? Nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestros sentidos, ¿cierto? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, no nos permite comprender todavía la naturaleza íntima de Dios, poder entender qué forma tiene Dios. Todavía no estamos preparados, queridos hermanos. Y yo siempre pongo este ejemplo para que ustedes hagan una analogía, hagan una comparación y traten de utilizar la lógica y la razón y ustedes puedan deducir, hagan un proceso deductivo al interior de ustedes y ustedes digan, si lo que está diciendo el hermano César tiene razón o no, es algo descabellado, es algo ilógico, algo traído de los cabellos. Y ustedes tratar de entender en este momento quién es Dios, qué forma tiene Dios, cómo está conformado Dios, es imposible para nosotros porque es como si ustedes fueran en este momento a un preescolar, ¿cierto? A una institución educativa preescolar y fueran a hablar con los niños que están en prejardín o en prekinder, como le dicen, algunas le dicen prejardín, otras le dicen prekinder, ¿cierto? Ni siquiera están en transición todavía, estos pequeñitos, están en prejardín. O bueno, vamos a suponer que ustedes van y están ahí los de transición, ¿cierto? Y resulta que ustedes van allá a darles una charla a estos niños acerca de la fisión nuclear. ¿Cuáles son los principios de la bomba atómica, cierto? O de la bomba nuclear, que son diferentes, ¿no? Y ustedes van allá a darles una clase de esa a esos pequeñitos. ¿Ustedes creen que ellos les podrían a ustedes, estarían en capacidad, digámoslo así, están en pleno periodo de crecimiento, de formación, su psique todavía está en proceso de estructuración interna, están apenas empezando a formar su sistema de creencias y están en el segundo proceso de socialización que hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Vimos el primer proceso de socialización
por el cual pasan los seres humanos es la familia nuclear, ¿cierto? Al interior de su hogar es el primer proceso de socialización como nosotros. Como seres humanos somos seres eminentemente sociales, somos el producto de una socialización. El segundo proceso de socialización es la vida escolar, es en el cual ya el individuo se empieza a relacionar con seres diferentes a su núcleo familiar. Y ustedes van a estos pequeñitos a darles una clase acerca de física cuántica. Ustedes van a hablarles allá de física cuántica. ¿Estos niños les podrán entender? No, porque todavía no están capacitados, pero si ustedes esperan que estos niños hagan toda su primaria, que entren a la secundaria y ya de pronto empiecen a ver materias que los acerquen a estos conocimientos y ya de pronto que ustedes los cojan ya de pronto ya siendo adolescentes o ya haciendo su preparación, su estudio ya superior, ¿cierto? A nivel profesional, a nivel universitario, y ustedes van a darles esta charla, obviamente ya están en capacidad de entenderles. ¿Qué nos dicen los espíritus superiores? Nosotros como seres humanos, aquí en el planeta Tierra somos todavía muy parvulitos, todavía somos muy pequeñitos espiritualmente, por eso no estamos en capacidad, ni aunque los espíritus quisieran, no tienen los términos en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, no hay los términos necesarios para poder entender, no hay una palabra que se pueda asemejar para poder entender la naturaleza o la esencia íntima de Dios. Por ahora, ¿qué nos dicen los espíritus superiores? No le podemos dar una forma a Dios. Y de una vez yo les digo, queridos hermanos, vámonos quitando ese velo y vámonos quitando ese de nuestro sistema de creencias que fuimos formando de la primera, segunda infancia, en nuestro periodo de adolescencia hasta la adultez, ¿cierto? En eso vamos a ir desmitificando de que Dios tiene forma humana. No, señor, Dios no tiene forma humana. Y usted me dice, entonces ese es un triángulo, es un círculo, eso es un... No, por ahora no estamos en capacidad de entenderlo. ¿Listo? Entonces nos dicen espíritus superiores, en estado primitivo, los seres humanos, obviamente, le atribuían, ¿cierto?, a Dios todas las imperfecciones de la criatura humana. Es decir, un Dios vengativo, un Dios celoso, un Dios rencoroso, un Dios que no perdona fácilmente, ¿cierto? Todas esas. Y el pensar que tiene forma humana. No, Dios no es ese viejito de barba larga que está ya sentado en un trono, en el cielo, y que si hoy se levantó de mal genio, entonces dice, venga, ¿qué pasó con César? Averigüen allá, César, que se ha portado bien. No, vamos a castigarlo. Venga, ¿qué castigo me le invento a César? Vamos a castigar a César. Este año 2025 a César lo vamos a castigar duro. Vengo que le mando a que a César tenga que pasar, a que pase por tal prueba. No, 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 queridos hermanos, así no funciona. Entonces, ya vamos a irnos quitando esos velos que no nos permiten ver la realidad. Aprovechemos estos conocimientos que nos dan acá nuestros hermanos, los espíritus superiores, y vamos a irnos acercando poco a poco, lentamente, para entender y tratar de entender, obviamente, porque no es posible que lo podamos entender en su totalidad, pero tratando de entender quién es ese ser superior. ¿Listo? A lo largo de este texto vamos a ir profundizando y ustedes van a entender quién es realmente Dios. Ustedes van a quedar muy sorprendidos y ustedes se van a dar cuenta que ese Dios que ustedes pensaban que era el viejito de barbita larga con una túnica hasta el piso, que no se le veían ni los pies, sentado allá por toda la eternidad cruzado de brazos, porque él ya hizo la creación en 6 días y se sentó allá a descansar y ay, ya, ¿qué más hago? Pues ya tengo acá mis emisarios, los ángeles que hagan todo por mí, entonces, solamente que me vengan a preguntar cosas y ya yo les mando a hacer y no más. No, queridos hermanos, esa conceptualización, ese Dios antropomorfo, o borrémoslo, saquémoslo. Dios no tiene forma humana. Y una vez ya bajémonos de ese bus, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dicen acá los espíritus superiores? Los seres humanos, en nuestra inferioridad,
en el estado primitivo era normal que los seres humanos le atribuyeran a Dios una forma humana. Que le atribuyeran las imperfecciones de los mismos seres humanos, sí, que Dios era rencoroso, vengativo, un Dios colérico, ¿cierto? O por el contrario, un Dios complaciente, un Dios misericordioso, ¿cierto? A medida que se fue desarrollando y evolucionando ese sentido moral en los seres humanos, la concepción fue cambiando. Y en nosotros en este momento tiene que ir cambiando. ¿Listo? Entonces, a medida que el ser humano fue desarrollando su sentido moral, su pensamiento se fue penetrando mejor de todo el fondo de las cosas. Entonces dicen, no, Dios no puede tener forma de un animal o de una combinación de animal con, ya, eso sería algo en la actualidad pensar eso ilógico. Entonces lo más natural es que pensemos que tiene forma humana. ¿Qué nos dicen aquí los espíritus? Ya es hora de ir dejando a un lado esa concepción de que Dios tiene forma humana. Entonces no podemos tener en este momento una idea exacta de la conformación, de la parte íntima de Dios. ¿Listo? A medida que vayamos estudiando estos atributos, vamos a irnos haciendo una idea un poquito más cerquita, más cercana a la realidad. Se le pregunta a los espíritus, ¿algún día los seres humanos podrán entender quién es Dios, conocer los verdaderos atributos, o sea, la naturaleza completa de Dios? Y dicen los espíritus, sí, no ahora, más adelante. Por eso tenemos que adelantar, evolucionar espiritualmente, adelantar espiritualmente para poder entender. ¿Qué es necesario? Seguir las indicaciones del Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos dejó el manual de convivencia más perfecto que existe en el Evangelio. Ahí está el manual de convivencia. ¿Qué debemos hacer en las diferentes situaciones de nuestra vida para poder lograr esas dos líneas de adelantamiento que necesitan los espíritus para poder alcanzar la perfección? Recuerden ustedes esa invitación del Maestro Jesús allí en el Evangelio: sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cierto que yo les decía a ustedes, el Maestro Jesús nos dijo, sed perfectos como yo soy perfecto? No, ni siquiera él se atribuyó a la perfección. Dijo, él puso un modelo y lo puso muy alto: sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué quiso decir el Maestro Jesús? Que podemos cambiar. Es decir, él sabía que no somos perfectos, nos estaba invitando a ser perfectos. Y ya sabemos, y más adelante lo vamos a estudiar, en el segundo libro, cuando veamos ya los espíritus, vamos a entender cuál es nuestra verdadera esencia como seres vivos. Vamos a entender qué es un espíritu, cómo está conformado el espíritu y cómo ese espíritu necesita esas dos líneas de adelantamiento para lograr la perfección. Una línea es la parte intelectual, es decir, el conocimiento, lo que le da al espíritu la sabiduría. Y la otra parte es la parte moral. Esa parte moral que es la que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho nosotros. Aquí en este curso se les va a dar a ustedes las claves para lograr ese adelanto moral, esa transformación moral. Yo les decía a ustedes, cuando ustedes inician este curso, inician siendo unos, pero al terminar ustedes mismos, ustedes solitos se van a dar cuenta que van a terminar siendo otros. Forzosamente, ustedes van a llegar a esa conclusión. No es que aquí se les imponga cosas, se les dijo y siempre se les dirá, el espiritismo, la doctrina espírita no impone nada. Nuestros hermanos del mundo espiritual no nos imponen nada, no nos obligan a nada. Nosotros mismos somos los que vamos a generar el cambio. A uno no lo cambia nadie, uno cambia porque uno se siente estimulado y quiere cambiar. Y yo como psicólogo se los digo, es lo primero que uno aprende en psicología, que uno no cambia, no puede cambiar a nadie. Uno como psicólogo puede asesorar, puede orientar y puede, a través de técnicas de terapia, de psicoterapia, puede uno estimular el cambio en la persona. Pero finalmente la persona es la que tiene que hacer el trabajo. Igual uno le pide a Dios, ay Dios, cámbiame. Dios no me puede cambiar, el único que me va a cambiar soy yo mismo. Yo soy el que debo iniciar ese proceso de transformación en mí. Entonces, ahí apunta todo esto, queridos hermanos. ¿Listo? A medida que el ser humano va adelantando, ¿cierto?
va cambiando su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Entonces nos dicen los espíritus superiores, cuando el ser humano adelante más en la parte moral, va a estar en capacidad de poder entender mejor quién es Dios. A medida que adelantemos en inteligencia y en la parte moral, esa parte moral es la que le da al espíritu la santidad. Porque cuando el espíritu se depura de sus imperfecciones morales, ustedes dirán, ¿imperfecciones morales? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Las imperfecciones morales son la ira, el odio, el rencor, los celos, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Pues el chisme, queridos hermanos, hablar mal de los otros. La injuria, ay, ¿qué es la injuria? Pues tratar mal de palabra a otro, maldecir a otro, eso es la injuria. La calumnia, la codicia, la avaricia, ¿cierto? Todos esos pecados capitales que nombran las religiones. La corrupción. Todas ese tipo de imperfecciones morales son las que nosotros tenemos que empezar a romper al interior de nosotros para seguir al Maestro Jesús en esa invitación. Ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. No somos perfectos, sí, pero somos seres perfectibles, es decir, que podemos cambiar, podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, aquí acercándonos a la divinidad para poder y tratar de entender cómo está conformado nuestro Padre Celestial, entender un poquito mejor su esencia, y digo un poquito, porque todavía no estamos en capacidad de lograr de entender. No cabe en nuestra mente, no estamos preparados todavía. Espiritualmente somos todavía muy parvulitos, somos muy pequeñitos espiritualmente, somos muy imperfectos todavía para poder entenderlo. ¿Listo? Pero esta ayuda que nos dan los espíritus superiores acerca de estas cualidades que vamos a estudiar de nuestro Padre Celestial nos permiten entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces nos dice aquí el maestro Allan Kardec, la razón nos dice en efecto que Dios debe tener sus perfecciones en grado supremo. ¿Cuáles son las perfecciones de él? Sus atributos, sus cualidades, las debe tener en grado supremo, ¿cierto? Si careciese de una de ellas, de una solita, y vamos a ver que si careciese inclusive de un pedacito de una de ellas, ya no sería una perfección, ¿cierto? Le estaría faltando algo. ¿Listo? Entonces, si careciese de una de ellas o si no las poseyese en grado infinito, y vamos a ver que esas perfecciones, esas cualidades o esos atributos, bien sea cualquiera de los términos que utilicemos, atributo, cualidad, ¿cierto? O perfección, si no las tuviese en grado infinito, es decir, perfecto. Yo les digo a ustedes, ni siquiera del grosor de un cabello, ni siquiera del tamaño de una molécula o de un átomo, de una subpartícula, porque entonces ya no sería perfecto, le faltaría esa subpartícula atómica, ¿cierto? Del tamaño de un protón, de un electrón, ¿cierto? O de un neutrino, esas subpartículas más pequeñitas, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y vamos a hacer un curso de química acelerado, rápido, ¿listo? Pero todo eso es para que nosotros entendamos dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. Y entendamos qué es la materia, ¿cierto? Y qué es la espiritualidad. Todo eso lo vamos a profundizar en este curso. Entonces, si Dios tuviera, si sea del grosor de un cabello, una solita de esas cualidades, que le faltara ese pedacito, ya no sería Dios. Ya no sería ese ser supremo. Ya no sería esa inteligencia suprema. ¿Listo? Entonces, para que Dios sea Dios, así ustedes le quieran decir papito Dios, le quieran decir Dios, le quieran decir Yahvé, Alá, Jehová, Elohim, Adonai, Abba, como ustedes le quieran decir, ¿cierto? Como ustedes le tengan la confianza de decirle. Si no tuviera esas cualidades en grado supremo, ya no sería Dios, queridos hermanos, ya no sería ese ser supremo, no estaría por encima de todas las cosas. ¿Listo? Por lo tanto, Dios no puede experimentar ninguna de las vicisitudes que nosotros como seres humanos, seres imperfectos, obviamente espíritus encarnados, tenemos todavía muchas imperfecciones.
Y nuestras imperfecciones no se las podemos atribuir a Dios. Que si yo soy rencoroso, entonces, es que Dios debe ser rencoroso y Dios no me perdona y me se está desquitando conmigo. No, queridos hermanos, Dios no nos castiga. Más adelante ustedes van a comprender mucho mejor esto. Ustedes dirán, César, hermano, César está diciendo que Dios no nos castiga. ¿Cómo así? Por eso yo les decía, hagan sus preconceptos al lado, dejen su sistema de creencias a un ladito mientras tanto y empiecen a ir absorbiendo estos conocimientos en forma lenta, en forma pausada. No se angustien. Todo esto lo vamos a ir profundizando cada vez más a lo largo del curso. ¿Listo? Entonces, Dios no puede tener nada imperfecto, ni un pedacito, ni siquiera el grosor de un cabello, porque si no, entonces ya no sería Dios. Aquí les traigo un diagrama en esta diapositiva acerca de los atributos de Dios, y esto, mire, esto ya existía en el medioevo, en la Edad Media, en esa filosofía medieval. Recuerden ustedes que la filosofía de los griegos fue absorbida por los romanos. Existieron filósofos romanos en el Imperio Romano. Al caer el Imperio Romano, ¿cierto? Antes de caer el Imperio Romano, el emperador Constantino transformó y cambió la religión oficial del Imperio Romano, que era ese panteón griego, obviamente adaptado por los romanos. Esa concepción politeísta de Dios cambió y pasó a ser una religión monoteísta. Constantino se cambió al cristianismo y oficializó el cristianismo como la religión oficial. Entonces aquí ya había una institución, esos mismos jerarcas, esa clase sacerdotal que existía en el Imperio Romano, se transformó en esa iglesia católica. Esa iglesia, yo les decía a ustedes, el término católico hace referencia a universal. Viene del latín, que significa universal. Entonces, cuando decimos iglesia católica, estamos diciendo en otras palabras iglesia universal, ¿cierto? Entonces, esa iglesia universal, ¿sí?, también absorbió esa filosofía. Entonces, estos padres de la iglesia, pues tenían la oportunidad de ir a esos textos y estudiarlos. Y así fue como surgió. La filosofía nunca se acabó. La filosofía se fue adaptando a los diferentes periodos históricos. Por eso la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, queridos hermanos. Entonces, en la patrística y en la escolástica, en este periodo ya del Renacimiento, estos escolásticos y estos patrísticos, estos padres de la iglesia, que también eran filósofos, teólogos y pensadores, pues también hacían estos estudios basándose en esa antropología que planteó, por ejemplo, Aristóteles, en la antropología que planteó Sócrates, que planteó Platón, en estos autores clásicos de la filosofía griega y la filosofía grecorromana. ¿Listo? Entonces, aquí mudó todo este conocimiento y quedó plasmado. Aquí lo traigo como un ejemplo para que ustedes se den cuenta que esto no es invención de la doctrina espírita. Esto ya estaba en el ambiente, ya estaba en la filosofía. Entonces, aquí tenemos, esto es un esquema que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Uno de los padres de la Iglesia Católica, que versa sobre los atributos de la divinidad, sobre los atributos de Dios. Y aquí tenemos del lado izquierdo, dice Dios constitutivo formal. Dios sería el ser subsistente, es decir, él no muere, es eterno. ¿Listo? Entonces dice aquí la existencia incluida en su propia esencia. Dios por sí mismo no puede morir. Y tenemos aquí que hay dos clases de atributos. Atributos entitativos, que son los relativos a su misma esencia, a su mismo ser, y los atributos operativos, que son los relacionados a su manera de actuar, de obrar. Entonces, de los entitativos se desprende la simplicidad, ¿cierto? Es decir, que es uno solo. La perfección, de esa perfección se originaría la bondad. Tenemos aquí la infinidad, ¿cierto?, del cual se desprendería la omnipresencia, o sea, está en todas partes. La inmensidad, que llena todos los lugares. La inmutabilidad, es decir, que es eterno. La unidad, que es único. No puede haber dos, o uno y medio, o uno y tres cuartos. No, es uno solo. ¿Listo? Y de los atributos operativos tenemos las operaciones inmanentes, es decir, que se desprenden de su propia esencia. Entonces Dios entiende y conoce todo. De ahí viene la omniconsciencia,
omnisciencia, ese todo lo sabe. Tenemos también aquí la voluntad y la libertad, que se desprenden de esas operaciones inmanentes. Y las acciones transitivas es de que Dios crea, conserva y gobierna. Todo esto ya estaba en el ambiente, en el trasegar filosófico, queridos hermanos, de la Edad Media y llegó a nuestra edad moderna, al Renacimiento. ¿Listo? Al periodo, cuando surgió la doctrina espírita a mediados del siglo XIX. Entonces, aquí vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores, si eso que estaba en el ambiente de ahí, qué sí y qué no. Entonces, pan. Vamos a hablar entonces ya más en detalle acerca de la naturaleza íntima de Dios. Entonces aquí la pregunta que yo les decía hace un momento, se le preguntó a los espíritus, bueno, ¿el ser humano está en capacidad de comprender la naturaleza íntima de Dios? Y nos dijeron, no, no puede todavía comprender la naturaleza íntima de Dios, el ser humano. Al ser humano aún le falta bastante entendimiento, es decir, nos falta desarrollo, queridos hermanos, desarrollar más nuestra inteligencia, desarrollar más nuestra parte moral para poder entenderlo. Pero sí tenemos el consuelo, ¿cierto? De que lo vamos a llegar en un momento determinado de nuestro desarrollo espiritual, vamos a poder entender por nosotros mismos, sin que nos den una clase de profesos, sino nosotros mismos vamos a llegar a medida que vayamos evolucionando y lleguemos a esa perfección que nos invita el Maestro Jesús, vamos a llegar allá, a entender. ¿Listo? Por lo pronto, es para nosotros algo incógnito. Entonces ustedes no pueden, ay, entonces como yo no sé qué forma tiene Dios, yo ya no creo en Dios. No, queridos hermanos. Vamos a ver ahorita estos atributos y ustedes se van a dar cuenta. ¿Listo? Y ustedes van a tomar la decisión final, si creen o no creen. ¿Listo? Entonces, algún día los seres humanos vamos a comprender el misterio de la divinidad. Pero esto solo sucederá, nos dicen los espíritus superiores, cuando ya no estemos tan atados a la materia, cuando hayamos hecho un proceso de desprendimiento de las cosas materiales. Cuando dejemos de decir mi casa, mi carro, mis títulos universitarios, mis cuentas bancarias, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mío, 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 mío. Nada es de nosotros, queridos hermanos. Ni siquiera nuestros seres queridos nos pertenecen. Nuestros hijos no nos pertenecen. Porque son seres individuales. Tienen las mismas cualidades y garantías que tenemos nosotros. O sea, no. En la parte material, ustedes dicen, yo lo engendré, sí, pero es un ser autónomo. ¿Listo? Entonces, a medida que nos vayamos desprendiendo de esa influencia de las cosas materiales y vayamos ascendiendo en ese progreso, llegando a la perfección, nos vamos a acercar a la divinidad y vamos a entender realmente quién es Dios. Entonces dice aquí los espíritus superiores, aunque el ser humano aún no le sea posible comprender la naturaleza íntima de Dios, puede al menos tener una idea de alguna de sus perfecciones. Y ojo, aquí nos está diciendo algunas de sus perfecciones y atributos. O sea, no están todos, pero lo que nos van a dar nos permiten saber qué es Dios. Colocando como premisa principal, ¿cuál es? Que son, esos atributos son perfectos. Ninguno puede estar disminuido en nada, en nada, nada, ni siquiera una subpartícula atómica. Porque si estuvieran disminuido en algo, ya no sería perfecto. Dios es perfecto en todos sus atributos, en todas sus cualidades. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros vayamos evolucionando, vamos a comprender mejor. Cuando nos elevemos por encima de la materia, vamos a entender mejor quién es Dios, vamos a entender mejor su pensamiento. Inclusive vamos a reseccionar directamente el pensamiento de Dios y comprender su majestuosidad. Entonces, aquí en esta imagen que yo les traigo a ustedes, vemos un camino ascendente, ¿cierto? Una escalera que va ascendiendo y arriba hay un resplandor. Ese resplandor del que hablaban los griegos, ¿cierto? Del que hablaban los antiguos. Ese brillo, ese resplandor, para nosotros pensemos en ese, centremos nuestra mente en ese resplandor y para nosotros, no es que, el hermano César dijo que el sol es Dios. No, queridos hermanos. Que bueno, mucha gente lo asimiló al sol porque pensaban que el sol era el dador de vida, ¿cierto?
pero no, el sol no es Dios, no, obviamente que no. Pero ya nos dijeron, el origen de la palabra Dios está en ese brillo, en ese resplandor. Y ya nos acaba de decir el hermano César, y no es que lo diga yo, obviamente, no es autoridad mía, esta es la deducción de lo que estamos estudiando acá. Dios no es un viejito de barba blanca. Y, ay, ¿por qué viejito? Pues porque, claro, imagínense, fue el universo cuánto hace que fue creado. ¿Y quién lo creó? Pues debe ser un viejito, porque si tenemos en nuestra concepción de que Dios tiene forma humana, pues tendrá que envejecer. Y si es el más antiguo que todos, pues obviamente debe ser viejito. No, no podemos pensar en Dios como una forma humana y un viejito sentadito en un trono. No. Ay, ustedes pueden decir, pero es que él se para de cuando en cuando a caminar por los... No, no, queridos hermanos, no, no, no. Para ahora nosotros pensemos en un resplandor. Todavía ya nos dijeron, sí, algún día van a llegar a entender quiénes, pero necesitan evolucionar ustedes, necesitan llegar a la perfección. Ah, bueno, tengamos paciencia. Pero nos están dando estos atributos y los vamos a estudiar. Entonces, allá, ustedes ven aquí estos seres angelicales van por esa escalera ascendiendo, aquí mire, hacia esa divinidad. No es que se vayan a fundir con esa divinidad, o sea, porque ahorita vamos a hablar a la parte final de este capítulo, vamos a hablar del panteísmo, de esa concepción universal de pensar de que Dios es el mismo universo y que nosotros somos goticas que nos vamos a fundir con ese océano que es Dios. No, no, eso, ahorita vamos a clarificar esa partecita. ¿Listo? Hay que todo el mundo dice, es que Dios está en mí, Dios está en, yo soy parte de Dios. No, 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 tampoco. Todo eso lo vamos a ir desmitificando, ¿listo? Entonces llegamos a este cuadro. Este cuadro yo lo diseñé de esta manera para que podamos entender y estudiar cada uno de estos atributos. Y ojo, queridos hermanos, nos dicen los espíritus superiores, estos son algunos. ¿Qué podemos deducir cuando nos dicen son algunos? Que hay otros, pero todavía no estamos en capacidad de entenderlos. Pero estos que tenemos aquí son los importantes y nos van a acercar un poco a la naturaleza de Dios. Y vamos a empezarlos a estudiar de esta manera. El primero que tenemos aquí dice, Dios es eterno. ¿Y qué dedujo el maestro Allan Kardec? Y lo dejó escrito allí en el capítulo, dice, Dios es eterno, porque si hubiera tenido un principio, habría surgido de la nada. Y ya sabemos que la nada, nos dijeron, la nada no es creadora, ¿cierto? La casualidad no es inteligente y todo no fue hecho por casualidad. O todo lo que existe en el universo surgió de la nada, ya sabemos que la nada, entonces la nada tendría que haber creado a Dios. Entonces sabemos que la nada no pudo haber creado a Dios. De tal manera que Dios, ¿sí? Es como es. Si nosotros nos vamos a ir a un principio, ¿sí? Entonces tendríamos que irnos remontando de grado en grado, dice Allan Kardec. ¿Y qué terminaríamos haciendo? Si decimos, no, es que Dios fue creado por otro ser. Entonces, ese ser que creó a Dios, ya ese ser sería Dios. Y así nos podemos ir hacia atrás hasta toda la eternidad. Nos remontaremos al infinito y a la eternidad, dice Allan Kardec, y nunca llegaríamos. Entonces, que pues Dios es eterno. ¿Listo? No tiene principio ni tiene fin. El otro atributo es Dios es inmutable. La palabra inmutable hace referencia a que no tiene cambios, no está sujeto a los cambios. Si Dios hubiese estado sujeto a los cambios desde un comienzo, desde que Él creó el universo y hubiera estado sujeto a los cambios, no existiría estabilidad, no habría ese equilibrio, esa armonía que hay en el universo. Los planetas andarían como locos para un lado y otro, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de la gravitación universal, que es la que mantiene estable todos los planetas, las estrellas, los soles. Nuestra luna se estrellaría en cualquier momento con nosotros, la Tierra se le escaparía al Sol y andaríamos quién sabe por allá en dónde, ¿cierto? Pero si hay unas leyes que rigen y controlan, que establecen una armonía, un equilibrio en el universo, pues remontémonos a las causas, ¿quién las tuvo que haber hecho? Si no fue ni Isaac Newton solamente descubrió que porque cayó una manzana de un árbol y dijo, ay, aquí hay una fuerza, esto es una de las fuerzas de la naturaleza y vamos a estudiar y descubrió, no la inventó, descubrió la fuerza de la gravedad. Por ahí hay un chiste
misógino que dice que si hubiera sido una muela que estaba bajo el árbol y que hubiera caído la manzana, había dicho, ay, me pensaron por M. Bueno, eso, no me hagan caso, es un chiste. Pero de todas maneras, Isaac Newton no inventó la ley de la gravedad. Simplemente trató de acercarse y estudiarla. ¿Pero quién la creó? Dios. ¿Listo? Entonces, Dios es inmutable, nos dicen aquí. Dios no está sujeto a los cambios de la materia. La materia está sujeta a los cambios. Nosotros nos envejecemos. Nuestras mascotas se envejecen. Los árboles crecen y se envejecen. Todo en lo material sufre cambios. Dios no puede tener nada de cambios. Aquí entramos al tercer atributo, la tercera cualidad de nuestro Padre Celestial es que es inmaterial. Ojo con esto, es inmaterial. Es decir, que su naturaleza difiere de todo lo que nosotros llamamos materia. Ay, que es una materia vaporosa, blanda. No, es inmaterial. No tiene ni un solo átomo, ni una sola molécula, ni una sola célula, nada material. Así que dejemos a un lado ese pensamiento de que Dios tiene forma humana. Ya nos dicen acá, es inmaterial, no tiene forma. ¿Ya? No tiene o puede que tenga una forma, pero no estamos en este momento en la capacidad de comprenderlos. Vuelvo al ejemplo. Vayan y denle una clase de fisión nuclear a los niños de parvulitos a ver si los niños le van a entender a ustedes. No, no podrían. No podrían porque no están capacitados. Sus mentes todavía están en proceso de formación, de crecimiento. Su psique es todavía inmadura. Nuestra psique, así llamemos a Michio Kaku, que es uno de los físicos cuánticos de la modernidad, ¿cierto? No estaría en capacidad tampoco de entender eso. Inclusive los cuánticos, los físicos cuánticos se debaten hoy en día muchos temas acerca de todo esto. Por eso es que muchos de ellos tienden a negar la existencia de Dios. ¿Listo? Pero llegará el momento en que sí lo vamos a hacer. Vamos al cuarto atributo de Dios y es, Dios es único. Ojo, único. No pueden haber dos. No es que hay uno que es Dios y uno más chiquitico que está al lado que es el que le ayuda. No, es único. Ni pueden haber dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, porque estaríamos hablando de politeísmo. Nosotros ya en este momento, nuestra concepción, nuestra afiliación religiosa es monoteísta, creencia en un solo Dios. ¿Y qué nos dicen? Ese Dios es único. ¿Qué dice aquí los espíritus? Si hubieran muchos dioses, no habría una unidad de propósitos. El uno diría, no, es que yo quiero el planeta Tierra, que el agua sea verde. El otro diría, no, yo la quiero roja. Entonces, no, entonces el otro, entonces yo voy a crear otro planeta aquí al lado y la pongo con agua roja. No, queridos hermanos, no habría unidad en todo el universo, ni de propósitos, ni habría un gobierno establecido como lo existe en este momento. No habría ese equilibrio, esa armonía. Entonces ya sabemos ahí, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Es inmutable, no cambia, siempre es, ha sido y será el mismo. O sea que Dios, ay, hoy amaneció de malas pulgas Dios y me va a castigar. No, ay, hoy Dios está contento, entonces, no, Dios no es parchudo, queridos hermanos, es inmutable, es inmaterial. Sí, es inmaterial, no tiene nada de materia. Eso es único, listo. Ahora vamos a ver el quinto atributo y dice, Dios es omnipotente. Esa misma palabra la utilizamos nosotros cuando decimos todopoderoso. Omni es todo, único. Y potente es todopoderoso, es omnipotente. Entonces, como es único, ¿cierto? Pues él tiene el poder soberano sobre todo. Todo provino de él, todo lo creó él. ¿Quién es el mayor sobre todas las cosas? Él. Entonces él es omnipotente. Si hubiera un Dios más poderoso que él, ¿cierto? O tan poderoso como él, entonces ya estaríamos hablando de dos dioses. Y no, nos dicen es único. Si hubiera otro que fuera un poquito más poderoso que él, entonces ya el que estábamos hablando no sería nuestro Dios, sino el que es un poquito más poderoso y ahí nos podemos ir remontando hasta la eternidad. ¿Listo? Entonces, Dios es omnipotente, es todopoderoso. Dios es omnisciente.
¿Qué quiere decir? Omni es todo. Y omnisciente hace referencia a que todo lo sabe. ¿Listo? Él tiene todo el conocimiento. Por eso nos dicen que es la inteligencia suprema. O sea, no hay nada por encima de él. ¿Listo? Entonces Dios todo lo entiende, todo lo sabe. Es la poderosa sabiduría. Suprema sabiduría. Y llegamos al último atributo, ¿cierto? Que está conformado por dos partecitas. Y dice, es soberanamente justo y bueno. No podemos separar la bondad de la justicia. La justicia no puede andar por un solo lado y la bondad por el otro. Están unidas. Así como estas cualidades en nuestro Padre Celestial están llevadas a la perfección. Entonces Dios es justo y bueno. Más adelante vamos a estudiar y vamos a tener que estudiar todo esto cuando hablemos de la reencarnación, cuando hablemos de la ley de causa y efecto o ley kármica, como también se le conoce, y vamos a hablar todo eso de precisamente de Dios. ¿Listo? Y vamos a ver que Dios es supremamente justo. Él no es, es que Dios es injusto conmigo, mire cómo me castigó en esta existencia. Todo me ha salido mal. Yo no nací con estrellas, sino nací estrellado. No. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir clarificando todas estas partecitas. Entonces ya sabemos que Dios es justo y bueno. Él no tiene nada de malo. Inclusive más adelante vamos a profundizar en otros aspectos, en otras cositas, y ustedes van a entender ahí que Dios no castiga. Nosotros mismos sufrimos las consecuencias de nuestros actos, pero Dios no nos castiga. Ahí ustedes dicen, Dios creó el mal. Dios creó el mal para castigar al ser humano. No, Dios tampoco creó el mal. ¿Listo? Entonces ya podemos aseverar. Dios es justo y bueno. Y cuando nos dicen soberanamente es que es supremo. O sea, no hay nada por encima de él en justicia y en bondad. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, llegamos de esta manera a la última diapositiva. Aquí vamos a abordar el cuarto apartado. El maestro Allan Kardec cerró este capítulo, llamémoslo así, con esta cerecita sobre el pastel hablando del panteísmo. Y vamos a ver aquí qué es el panteísmo, esta doctrina del panteísmo, que obviamente de pronto en la época de Allan Kardec estaba muy en boga y aún todavía subsiste. Hay personas que son de este pensamiento, ¿no? Es decir, esto no se ha desaparecido, pero ya no tiene la misma preponderancia ni la misma vigencia que tenía en décadas anteriores. Pero sí todavía hay personas, así como yo les hablaba a mis alumnos en otras clases, del terraplanismo, ¿no? Hay personas que hoy en día creen que la Tierra es plana. Y ustedes van a internet y existen sociedades terraplanistas y le ponen a ustedes condiciones para que se afilien a esas comunidades o esto que son los terraplanistas. Entonces, entonces yo digo, pues el sol sale por un lado, se oculta por el otro, nunca habrán viajado en avión o qué, no saben que hay una diferencia horaria. Bueno, hay un sinnúmero de cosas y son personas que, bueno, uno tiene que respetar todas las creencias, los mitos, no podemos imponer nada a la fuerza. Por eso el espiritismo, esta doctrina espírita, nunca se va a imponer a la fuerza. El Maestro Jesús, que hizo la misión más grande, que es nuestra tercera revelación. Más adelante vamos a hablar de esta revelación, la primera revelación en cabeza de Moisés, cuya misión fue importantísima y nos trajo el código de moral más perfecto, que es el Decálogo, que más adelante en este curso lo vamos a estudiar, que vamos a ver que muy pocos no sabemos ese Decálogo. Uno le pregunta por la calle a la gente, venga, ¿cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dios? Nos corchan, ¿cierto? ¿Cuál es el noveno? ¿Cuál es el onceavo? ¿Cierto? Por ahí dicen que el onceavo es no dar papaya. Ese sí se lo saben mucho. Ay, ¿cuál es el onceavo mandamiento? Ya, no dar papaya. ¿Sí? Pero los otros, ¿qué? Entonces, esa primera revelación en cabeza de Moisés es la primera revelación para nosotros como espíritas. La segunda revelación está en cabeza del Maestro Jesús, que es la misión más grande, grandísima. Si ustedes deciden
tomar este estudio en serio de la doctrina espírita, ustedes se van a ir adentrando cada vez más. Este libro, yo les decía a ustedes, del libro de los espíritus, es apenas la primer ficha del rompecabezas. Es la fundamental, es la que va aquí en la base. Vamos a construir este edificio y es la que nos va a dar el sustento principal donde dicen los arquitectos, los ingenieros, donde van a confluir todas las fuerzas. Así que si haya un temblor, ¿cierto? Un sismo, lo que sea, o viene un ventarrón, no nos va a tumbar, porque nuestras bases en fe van a estar bien fundamentadas. Ahí está el libro de los espíritus. Si ustedes siguen este curso, el año entrante van a ver el libro de los medios. Entonces van a tener otra fichita de ese rompecabezas. Si ustedes deciden tomar esto bien en serio, van a ver después su libro del cielo y el infierno, la justicia divina, y ahí van a ir siguiendo este proceso formativo. Van a ir cementando. Este libro de los espíritus es un libro muy completo, pero es donde están todas las semillitas que germinaron después y originaron los otros textos. Y si ustedes siguen en ese proceso formativo, van a ver el libro del Génesis, que es un libro impresionante. A mí nunca me deja de sorprender el libro del Génesis, porque es un libro muy completo y ahí ustedes van a aprender a conocer quién fue realmente el Maestro Jesús. Y muchos espíritas se molestan porque uno habla de Jesús y dicen, ay, ya está volviendo religiosa la doctrina espírita, le está dando un contexto, un matiz religioso. No, queridos hermanos. Es innegable que está allí. El maestro Allan Kardec inclusive escribió un libro que se llama El Evangelio según el Espiritismo, que habla sobre quién, sobre Jesús. Y hay espíritas tan ortodoxos en otros países y uno los encuentra en las redes sociales y ellos se molestan profundamente cuando se le trata de dar un tinte religioso a la doctrina espírita, ¿no? Aquí no ¿qué dijimos en la clase anterior? El espiritismo no es una religión, punto, ya, sentado. Pero es innegable no hablar de la segunda revelación, que es el Maestro Jesús. Entonces, en ese libro del Génesis, ustedes van a entender acerca de los milagros y las predicciones que hizo el Maestro Jesús, que son trascendentales, son fundamentales, que es lo que está sucediendo en este momento en el planeta Tierra, queridos hermanos. Porque el planeta Tierra no es una bolita que está ahí girando alrededor del Sol, y ya, y nada más, no. Planeta Tierra tiene un destino, nuestro Padre Celestial todo lo hace perfecto. Y los espíritus superiores, que son sus directos ejecutores, son sus ministros, ¿cierto? Ellos no son una creación aparte. Aquí vamos a hablar de los ángeles y vamos a hablar de los demonios. Y vamos a ver quiénes son realmente. Si fue que Dios los creó así o ellos se hicieron solitos así. ¿Listo? Entonces, para todo hay una finalidad en el universo. No es que Dios creó el universo y se cruzó de brazos y ya. No, hay un plan específico, hay un plan divino. Hay una ley natural, una ley de Dios y nosotros tenemos que ajustarnos a ese plan divino. Por eso el Maestro Jesús vino a lo que vino. Él no vino, como les decía a ustedes, él no vino a hacer sanaciones, a imponer las manos, a devolverle la vista a los ciegos, a devolverles el oído a los sordos, ¿cierto? A liberar a los endemoniados, a los obsesos, a sacarle los espíritus, a esos lunáticos o endemoniados que llamaban en la época del Maestro Jesús. Esa no fue la misión principal del Maestro Jesús. Él no vino a hacer esos milagros, que supuestamente son milagros, y aquí lo vamos a ir comprendiendo que el Maestro Jesús no hizo milagros. ¿Cómo así? ¿No hizo milagros? Entonces, se está metiendo con Jesús y le está quitando la divinidad, ¿no? Y inclusive les voy a dando aquí ¿cómo se llama esto? Una chiva, podríamos decirlo. Sáquense de su cabecita de una vez, así como ya hoy se les dijo que no van a pensar que Dios es este que está aquí, mire, este viejito sobre una nube, ¿cierto? Y que todo lo ve y todo lo puede y todo lo controla. De ese no es Dios, queridos hermanos. Y de una vez sáquense de sus mentes que Jesús no es Dios. ¿Cómo así? Sí, Jesús no es Dios. ¿Listo? Más adelante ustedes me van a entender por qué se los estoy diciendo. Bueno, entonces vamos aquí ya para cerrar esta partecita en este capítulo del panteísmo. Este apartado aquí, el maestro Allan Kardec habla
lo dedico precisamente al panteísmo para dejar sentado y clarificar cositas. Por eso les decía, esta es la cerecita sobre el pastel. Entonces, aquí yo coloqué en esta diapositiva la definición de la palabra panteísmo y encontramos que está compuesta, es de origen griego, obviamente, como muchos de la terminología que usamos en nuestro idioma español, tienen raíces fonéticas en el latín y en el griego, pero en el griego sobre todo, porque el mismo latín tiene también raíces etimológicas en el mismo griego. ¿Listo? Entonces, dice aquí que la palabra panteísmo está compuesta por la palabra pan, que quiere decir todo, ¿cierto? Y teos, que quiere decir Dios, y la terminación ismo, que habla de estudio o tratado o teoría. En otras palabras, podemos decir que el panteísmo es un sistema de creencia, es una doctrina que algunas personas tienen, ¿sí? Y ese sistema de creencias consiste en pensar y en creer que toda la totalidad del universo es Dios mismo. Y vean, si ustedes notan, ¿qué es lo que está en el libro de los espíritus? Cuando aquí en la partecita que yo les dije, me voy a devolver un poquito. Aquí, ¿qué nos dicen los espíritus? Dios no es el universo. Listo, ya lo dijeron los espíritus superiores. Y ustedes remóntense de los efectos a las causas. Es como decir, y nos ponen ese ejemplo, queridos hermanos, el pintor y el cuadro. Y ustedes ven el cuadro y ustedes dicen, bueno, ¿quién pintó esto? ¿Esta obra de quién? ¿Quién la hizo? O ustedes ven una escultura, por ejemplo, un Miguel Ángel, ¿cierto? Y ustedes ven la escultura de Miguel Ángel y ustedes van a decir, no, es que este cuadro es Miguel Ángel. Ven un Picasso, ven un Rembrandt, un cuadro de estos, ¿cierto? Un Leonardo da Vinci, por ejemplo, la Mona Lisa. Ustedes ven la Mona Lisa y dicen, no, es que la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. ¿Tendría lógica eso? ¿Sería lógico hacer esa afirmación? ¿Es que la Mona Lisa es el mismo Leonardo? No, Leonardo es el pintor, es el artista. Igual sucede con el universo, queridos hermanos. El universo es la obra, es la escultura, si le podemos utilizar transitoriamente ese término, escultura, pero es la creación de Dios. Y no podemos decir que Dios es la misma creación, porque estaríamos haciendo un contrasentido, ¿cierto? Y es lo que nos dice aquí. Pensar que el panteísmo nos dice, estos panteístas tienen la concepción de que toda la totalidad del universo es Dios mismo. Por lo tanto, esta cosmovisión y doctrina, que, pues digamos así, tiene sus raíces filosóficas, que afirman que el universo entero y la naturaleza de Dios son la misma cosa, ¿cierto? Entonces, esto sería, digamos así, como algo, uno respeta, aquí se respetan todas las filiaciones religiosas, todos los mitos, todas las creencias, los demás son libres de creer, si existen terraplanistas, que existan, no hay ningún problema. Nosotros no los estamos ni juzgando, ni los estamos denigrando, ni estamos nada. Pero, obviamente, analizamos esas concepciones y todo eso para que no se nos llegue a nosotros aquí, hagamos una mezcolanza, queridos hermanos. Entonces, ¿qué nos dicen los espíritus superiores? Dios existe. No podéis dudarlo. Y eso es realmente lo esencial. Y dicen los espíritus, creedme, no paséis más allá, no os extraviéis en un laberinto del que no podríais salir. Esto no os haría mejores, sino quizá un poco más orgullosos. Porque creeríais saber mucho, no sabiendo nada en realidad. Y ellos hacen esta aseveración, dicen, no pudiendo el hombre hacerse Dios, quiere ser por lo menos una parte de Dios. Y por eso no podemos pretender, es que Dios está en cada uno de vosotros. No, queridos hermanos, Dios sí está en todas partes, pero Dios, porque si nosotros fuéramos Dios, entonces, y ya vimos los atributos divinos, ustedes ya saben que Dios es perfecto en todos sus atributos. Analícese cada uno de ustedes, a ver, ¿quién de ustedes de pronto no sea envidioso, egoísta, rencoroso, celoso, vengativo, que le guste calumniar, sembrar cizaña, de pronto la corrupción, la lujuria, ¿cierto?
las bajas pasiones y un sinnúmero de imperfecciones morales que todos tenemos que luchar contra ellas. A ver, y pensar que entonces, yo que soy bien vengativo, soy muy mal geniado, ¿cierto? Soy neurótico y déspota y me desquito aquí en mi casa con mis seres queridos cuando en la calle me va mal. Y después salgo a decir, no, es que Dios está en mí. Entonces, Dios es imperfecto porque yo soy parte de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí podemos remontar todo esto que nos están diciendo a través de la lógica y la razón para saber si esa doctrina del panteísmo, de pensar que ese todo universal, que ese universo es Dios. Entonces nos dice aquí el maestro Allan Kardec con respecto al panteísmo, dice el maestro, dice, esta doctrina hace de un Dios un ser material. Ya nos dieron, Dios es inmaterial. Que si bien dotado de una inteligencia suprema, sería en grande lo que nosotros somos en pequeño, lo que yo les decía ahorita. O sea, si yo soy rencoroso, entonces Dios también es rencoroso. Entonces le estoy atribuyendo mis imperfecciones a Dios, entonces ya Dios no sería perfecto. Dice Allan Kardec, ahora bien, como quiera que la materia se transforma sin cesar, si Dios fuera así, no tendría ninguna estabilidad, sino que se hallaría sujeto a todas las vicisitudes, a todos los cambios de la materia, e incluso a todas las necesidades del género humano. Dios tendría hambre, tendría sed, tendría lujuria, tendría pasiones, tendría deseos sexuales. Bueno, un sinnúmero de cosas que Dios ya no sería Dios, ¿cierto? Carecería de uno de los atributos esenciales de la divinidad, que es la inmutabilidad. La inteligencia de Dios se revela en sus obras, como la del pintor en el cuadro, pero tan lejos están de ser las obras de Dios, el mismo Dios, como lo está el ser, el cuadro del artista, lo que lo concibió, es decir, el mismo artista. Entonces aquí, en esta figura que yo les traigo a ustedes, dice, ante la afirmación del panteísmo, todos somos Dios, ¿qué debemos decir nosotros? No, Dios no puede ser efecto y causa a la vez. Bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado en este recorrido, en este primer capítulo titulado Dios, en este primer libro primero, las causas primeras del maestro Allan Kardec. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar nuestra clase. Bueno, parece que todo está clarificado. Bueno, queridos hermanos, quiero invitarlos para dentro de 8 días. Vamos a seguir en este recorrido de nuestro curso del Libro de los Espíritus. Para dentro de 8 días vamos a abordar el capítulo número 2 de este libro primero. Este capítulo 2 se titula Elementos Generales del Universo. ¿Listo? Aquí en este capítulo 2 vamos a hablar acerca del conocimiento del principio de las cosas. En otras palabras, vamos a ver de qué está hecho el universo, ¿cierto? Vamos a hablar del espíritu y la materia. Vamos a hablar de las propiedades de la materia y vamos a hablar del espacio universal. ¿Qué es el espacio universal? Y ahí vamos a comprobar si la nada existe o no existe. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido de su completo agrado. Los invito para dentro de 8 días para ver nuestro segundo capítulo de este libro primero, la primera parte del Libro de los Espíritus. Que tengan un resto de día feliz y agradable, que el Señor los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.